Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
bueno, ya estamos juntándonos, reuniendo a la casa, a los hijos, a la familia, a despertar, se parece al tiempo de la Teletón, que despierten, pero este es un tiempo maravilloso en el cual tenemos que contribuir a que nos juntemos, nos reunamos, nos podamos afiatar a la palabra del Señor, que hoy día va a ser de gran bendición. Pero antes de ir a la palabra, hay una alabanza que es muy hermosa y es bien fuerte, bien movida. Así que vamos a colocar esta linda alabanza. Le voy a pedir acá a nuestro joven que está en la producción ahí, controles. Vamos a esta linda alabanza. Levanta tus manos, dile yo te busco. Díselo a él, te anhelo.
semejanza. Cuando tú le buscas, Dios te levanta de tu aflicción a la victoria. Él renueva tu pensamiento, Él sacia tu alma. Ese vacío en tu corazón Él lo llena y te sientes pleno, pleno cuando tú lo hallas. Pídele ahora, decláralo ahora cuando tú lo anhelas.
Gracias, gracias, Señor. Bueno, ya estamos de vuelta a una hermosa adoración al Señor. Bueno, estamos preparando el corazón para este mensaje de hoy, que sin duda va a marcar algo importante en nuestra fe. Hoy va a ser importante este mensaje para nosotros, justamente en estos tiempos que anhelamos que la fe comience a aumentar, porque obviamente las redes sociales nos están enviando una información diferente a la cual los hijos del Señor están acostumbrados a vivir, que es vivir en la fe y vivir por fe. Por ende, este mensaje de hoy va a ser algo muy importante de activar y motivar la fe de muchas personas. Nos han llegado algunos reportes que hay personas que están pasando momentos de enfermedad, momentos muy complicados, quizás un cáncer, quizás una leucemia, he leído por ahí, enfermedades quizás muy, muy críticas, pero también hay enfermedades también leves que pueden ser solucionadas quizás con un medicamento que lo vendan en cualquier farmacia, pero hay enfermedades que son más profundas, más fuertes, y incluso hay enfermedades del alma, de la mente, del corazón. Y hoy día esta palabra va a motivar nuestra fe a creer en un Dios todopoderoso, como lo anunciábamos el día viernes en aquel mensaje del Grupo Hogar. Bueno, antes de ir a la palabra, sí, para que motivemos nuestra fe, vamos a ir a un testimonio. Vamos a ir a un testimonio de una hermana muy querida, con un esposo, ¿cierto?, que amamos mucho, y queremos dejarlo con este hermoso testimonio de nuestra hermana Leonor. Buenos días, mis queridos hermanos. Quería invitarles a que sigan confiando en el Señor, que el Señor es el que provee todas las cosas, que Él nos da la fortaleza, Él nos da todas nuestras necesidades. Tengamos fe y por fe lograremos muchas cosas, porque para nosotros como familia ha sido una bendición el ir a la iglesia Cordero de Dios. Nos ha traído muchas bendiciones, también a nuestra familia, unión, paz, amor, porque Él es un Dios de amor. Y a nosotros, gracias, no nos ha faltado nada porque hemos estado protegidos por Él. Por eso los aliento que sigan su camino, que lean la Biblia, que se consagren a Dios, porque Dios los va a proteger, porque es el mejor camino que nosotros podemos seguir en esta tierra. Que esta vida no es fácil para nadie, en estos momentos que estamos pasando, tan difícil que ha sido la pandemia, realmente para todos no ha sido fácil, pero si confiamos en Dios, Dios nos va a dar la paz, nos va a dar la seguridad y de seguir adelante, porque la vida no es fácil. Así que los sigo alentando. Para mí ha sido un gusto el poder conectarnos a través de las redes sociales, como lo ha hecho el pastor con su pastora. Y ha sido un esfuerzo también para ellos, porque ellos no estaban acostumbrados a conectarse de esa forma. Pero ellos, con todas sus ganas y con todo su esfuerzo, lo han podido transmitir y nosotros hemos podido disfrutar cada momento que Él nos ha entregado, Dios nos ha entregado, y a Él lo ha usado para que nosotros los fortalezcamos unos a otros. En oración hemos visto milagros, hemos visto cosas increíbles. Mi familia, la mayoría trabaja en salud y gracias a Dios ni mi nuera ni mi hija, que trabajan directamente con el COVID, ellos no se han contagiado. Para mí eso es una gran bendición. Así que el saludo de gran manera, que sea para ustedes una fortaleza en el Señor. Por eso eso era mi testimonio. Así que les saludo y Dios les bendiga. Muchas gracias. Excelente, excelente testimonio, ¿cierto? Hermoso testimonio de nuestra hermana Leonor. Cada domingo tratamos lo posible de que podamos colocar un testimonio de fe para que usted pueda sentir que la iglesia de Cristo está motivada, que tiene la esperanza puesta en el Señor, su confianza puesta en Cristo. Así que es importante saber
que cada uno de nosotros tiene un testimonio que entregar, un testimonio de fe, de agradecimiento al Señor por lo que ha hecho. A veces un testimonio no es solamente hablar de un milagro, de una sanidad física, sino también un testimonio habla del amor de Dios que ha sido en nuestra familia, que ha estado en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra casa, en la parte emocional, en la parte física, en la parte familiar. También es un testimonio de fe y de amor hacia el Señor, porque así damos testimonio de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios cuida nuestra vida. Amén. Bueno, ya vamos a ir al tema de este día. Creo que ya estamos todos conectados, los que tienen que estar conectados, los que quieren estar conectados, no se desconecte del servicio, va a ser un tiempo maravilloso y una palabra de parte del Señor para que nuestra fe comience a aumentar. Amén. Para ello vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 4, de los versículos 43 en adelante. El evangelista Juan, el apóstol Juan, 4, del 43 en adelante. Ahí en su casa, su Biblia, cuaderno, lápiz, a los que les gusta escribir, ¿cierto? Anotar, porque después más adelante le va a ayudar. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene ya su casa? Es importante tener su Biblia, porque en este enfoque va a ser el mensaje. Dice la palabra del Señor así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, ¿y qué hizo? Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, ¿qué cosa? La palabra que Jesús le dijo, y fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Qué interesante la historia que nos revela el evangelista Juan, el apóstol Juan, en este capítulo, sobre el hijo de un noble, de una persona que trabajaba en un lugar de gobierno, con el cual obviamente en ese tiempo estaba un rey, el rey Herodes Antipa. Quizás trabajaba en la corte del rey, sin ninguna duda, porque habla de un noble. La nobleza era parte de la corte de Herodes Antipas. Pero la distancia entre Capernaum a Caná era cerca de unos 25 kilómetros, no era menor, era como ir de Peñaflor a Santiago, más o menos, una cosa así. Una distancia más o menos importante para ir en ese tiempo, quizás a pie o quizás en un asno, que era el transporte que había en ese tiempo. Entonces era muy, muy largo y mucho tiempo de distancia. Pero llegó aquel hombre a donde Jesús. Fíjense que esto nos recuerda que una enfermedad y la muerte quizás
no hace distinción entre personas. Lo mismo entre los ricos y los pobres, los niños y adultos. La enfermedad cuando llega, llega. La muerte cuando llega, llega. No importa, no hace distinción de personas, de rico, pobre, niño o anciano. Cuando llega, llega a la vida del hombre, porque el hombre está hecho para vivir y morir, obviamente. Es nuestro ciclo de vida. Muchos quieren vivir toda una vida completa y al final de su ciclo, siempre hablamos que decimos, cuando sea viejito, cuando tenga 80, 90, 100, 120 años, obviamente voy a partir de esta tierra, pero no sabemos cuál es el día ni la hora en el cual partiremos de este escenario de la tierra. Lo importante de todo esto es que estemos a cuentas con el Señor todos los días, que guardemos sus mandamientos con el Señor, que estemos completamente conectados con Dios, con su palabra, con la fe en Cristo Jesús, es lo más importante. Ahora bien, podemos imaginar la angustia del padre, viendo cómo la vida de su hijo se iba sin que él pudiera hacer nada. Vemos en las redes sociales tantas personas que escriben, padres que ven que sus hijos están quizás muriendo y ellos quizás sin poder hacer nada, buscando medicina, buscando médicos, nuevas terapias para salvar a su hijo. Bueno, este padre estaba quizás en una situación casi igual. Él sentía en su corazón que su hijo se le iba, lo iba a perder en aquel momento. Tenía una desesperación como cualquier padre, como cualquier madre. Cuando ve a su hijo que está enfermo, que está complicado, la madre se desgarra su corazón por ayudar a su hijo, el padre se desgarra su corazón por su hijo, por ayudarle. Este padre no hace la excepción, este padre también está triste. Él quiere ver a su hijo crecer, quiere ver a su hijo ser un hombre de familia, él quiere ver a su hijo progresar, pero esta enfermedad era de muerte. Era una enfermedad muy crítica, porque habla de una fiebre en esos tiempos era muy crítica, que podían morir los niños, porque obviamente no había los antídotos que hay en este día, pero en aquel día aquella fiebre, esa enfermedad era de muerte, como hoy día hemos visto el COVID, ¿cierto? Cómo esa fiebre fuerte puede matar a una persona. Quizás en este caso, este padre está en esta angustia, en este dolor, desesperado de que no puede ayudar a su hijo con las medicinas naturales que están ahí alrededor. La aflicción del padre hace que camine 25 kilómetros para ir donde estaba Jesús, porque sabía, le dijeron que el maestro estaba en aquel lugar. Él quería donde estaba el maestro, ir a hablarle: Señor, ven, mi hijo está enfermo, te necesito, ven, coloca tus manos sobre mi hijo para que mi hijo sane. Es una experiencia fuerte para un padre que rogarle a alguien que venga a la casa para que sane a su hijo. A su hijo. Era muy importante su hijo. Quizás podría haber sido el único hijo que tenía. Era el único hijo, la única descendencia. Quizás estaba desesperado aquel padre por aquel hijo. Y fue donde Jesús, donde el maestro, Jesús decidió volver a aquel lugar, hablarle a aquellas personas donde allá había hecho un milagro anterior. Recuerde que había estado en las bodas de Canaán, donde hizo un milagro, donde el agua lo convirtió en vino. Todos conocían a Jesús, todos quizás estuvieron en aquella fiesta, todos vieron el milagro que hizo Jesús en aquel día. Y cuando vino Jesús nuevamente a aquel lugar, todos quisieron estar ahí para ver qué va a hacer Jesús en este momento, qué señal va a hacer este día, qué milagro va a hacer Jesús en este día. Este noble también escuchó que Jesús estaba en aquel lugar y bajó y fue a aquel lugar. Llegó a aquel lugar un noble. Quizás era un hombre que tenía recursos, tenía dinero, tenía posición. Pero como dije hace un momento, la enfermedad llega al rico o al pobre, al niño o al adulto. Cuando llega la enfermedad, no hace distinción de personas. No hace distinción de personas. En este relato, en este mensaje, en esta palabra de Dios, vamos a encontrar 4 cosas importantes que vamos a rescatar y que nos van a ayudar en este tiempo para nuestra fe vuelva a activarse, como dicen algunos. Número 1, vamos a hablar de la primera cosa importante que vamos a rescatar de este relato, de esta historia maravillosa, es que los milagros no salvan. ¿Escuchó bien? Los milagros no salvan. El defecto más grande del hombre
es ver para creer. Muchos quieren ver para creer. Muéstrame el milagro y voy a creer. Así está la gente hoy día. Todos quieren ver para creer. Muchos vieron los milagros de Jesús, muchos vieron los milagros de Jesús, muchos se sanaron a través de los milagros de Jesús, pero ellos estuvieron cuando crucificaron a Jesús, ellos mismos crucificaron a Jesús. Nadie fue a defender, nadie estuvo ahí. Los milagros no salvan. Los milagros no salvan. Hay personas que Dios ha hecho un milagro, ha hecho una sanidad, pero se olvidan del Señor. Se olvidan del Señor. Este hombre estaba desesperado por ir donde Jesús, ya que su angustia por su hijo era más grande que su posición o nivel socioeconómico. Su angustia era más grande que cualquier cosa que estaba a su alrededor. Incluso él mismo fue donde Jesús, un noble, bajó de su nivel socioeconómico, político, bajó donde Jesús, fue donde Jesús. Quizás hubiera enviado a uno de sus empleados, de sus siervos, decir, trae a aquel hombre que venga a mi casa. Pero él descendió, él reconoció que debía ir él personalmente y humillarse delante del Señor, que la humildad cayera sobre él. ¿Para qué? Para tocar el corazón de Dios, para tocar el corazón de Jesús. Número 2, que también es muy importante en este relato. Y escuche bien, las distancias no limitan el poder de Dios. Las distancias no limitan el poder de Dios. Qué bueno que estén las redes sociales hoy en día. Antes de la pandemia, antes de toda esta crisis, muchas veces los pastores decían, Facebook, no, fuera Facebook. Redes sociales no para la iglesia. Eso es del mundo, eso no corresponde. Pero hoy día las redes sociales nos han ayudado mucho para enviar el mensaje de salvación a aquellas personas que necesitan de Cristo, que necesitan de una palabra de fe. Y ha sucedido que a través de las redes sociales muchas personas se han sanado, se han restaurado, han conocido a Cristo a través de este mensaje. Entonces, número 2, las distancias no tienen límite del poder de Dios, para que Dios actúe. Así que si tú estás en este mensaje hoy, en este día, y estás con algún problema físico, alguna enfermedad, algún problema quizás aquí en el corazón, en la mente, donde esté el problema, escúchame, las distancias no tienen límites para Dios. Dios está ahí donde tú estás. Si su palabra fluye, caerá sobre ti y traerá la sanidad. Es por eso que este mensaje es para motivar nuestra fe, que está ahí, muchas veces está congelada y necesita ser encendida con el fuego del Espíritu Santo. Dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Así le dijo el noble, aquí es Jesús. Desciende, por favor, y sana a mi hijo. Fue donde aquel maestro Jesús. Ya hemos señalado que estaba a punto de morir, dice la palabra del Señor, que estaba a punto de morir. Le quedaba muy poco tiempo a ese niño. Por eso que el padre se apresuró a ir directamente donde Jesús. Era urgente conversar con el maestro, era urgente hablar con él. Mi hijo se está muriendo, necesito de ti. Ese padre hizo una petición insistente y desesperada a Jesús. Como muchos de nosotros cuando le decimos, Señor, ayúdame en estos momentos, te necesito, Jesús. Haz un milagro en mi vida, haz un milagro en mi casa. Te necesito con urgencia, Señor. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho así? Señor, desciende pronto a mi casa, desciende pronto a mi vida, te necesito con urgencia. Muchos de nosotros hemos hecho eso. Muchas veces hemos dicho al Señor, te necesito hoy más que nunca. Dios mío, ayúdame. Este hombre hizo una petición insistente y desesperada. Ahora bien, aunque el padre tenía la fe suficiente para llegar hasta donde estaba Jesús
y hacerle su petición. Sin embargo, habían dos errores que el Señor se disponía a corregir a este hombre. Lo primero es que dio por sentado que para sanar a su hijo tendría que ir Jesús a Capernaum. Porque si bien creía que allí donde Jesús estuviera la enfermedad, huiría. Si tú, Jesús, vienes a mi casa, la enfermedad va a huir. Sin embargo, no alcanzaba a creer que pudiera hacer un milagro desde la distancia. ¡Qué increíble! ¿Se acuerdan del centurión cuando le dice a Jesús, ven a mi casa, que mi siervo está enfermo? Pero mira, no vayas a mi casa, lo único que quiero que envíes la palabra. Di solamente, tú eres un hombre de autoridad, di la palabra. Bueno, este hombre que estábamos comentando ahora, él aún no entendía sobre ese poder de la distancia, del poder de Dios. Que Jesús no necesitaba ir a la casa de aquel hombre. Lo único que necesitaba era escuchar la palabra de Jesús de sus labios que decía, ve, tu hijo vive. Una palabra de fe. El segundo error que cometió este joven, o este hombre quizás, por el que Jesús se lamentó, fue porque este hombre, como muchos otros, y quizás nosotros también, aunque habían oído y visto de los milagros de Jesús, su confianza tenía que ser constantemente alimentada por nuevas señales y prodigios. Quizás por eso que muchas veces colocamos testimonios de fe, para aumentar la fe de las personas, motivar la fe de las personas, motivar la fe en Cristo Jesús, que sí se puede. Constantemente hay que alimentar quizás. Pero con Cristo sabemos que la palabra tiene poder, tiene autoridad. Quizás no necesitamos tantas señales ni que nos estén recordando constantemente, Jesús te puede sanar, Jesús te puede liberar. Mira, te voy a mostrar un testimonio de alguien que se sanó, un testimonio de alguien que hizo un milagro. Si los milagros están en la palabra del Señor. Solamente tenemos que creer a la palabra de Jesús y ahí está toda la sanidad, ahí está todo el poder. Impregnado en letras, ¿cierto? Pero escritas por Dios, escritas, dirigidas por el Espíritu Santo. A él le costaba creer que en Cristo y en su palabra iba a haber el milagro. Lo único que él quería era que lo acompañara. Él quería que Jesús le acompañara para el milagro, porque su mente estaba radicada solamente en ver para creer. Pero habían comentarios que Jesús hacía milagros, prodigios, señales. Era necesario que él creyera, no solamente a los milagros que le habían contado o que había visto, él creyera con su corazón, con su fe, que el hombre que estaba frente a él tenía todo el poder de sanar a su hijo a la distancia. Cuando la fe fluye libremente en nosotros, siempre tendremos victoria. Cuando la fe fluye libremente en nosotros, siempre tendremos victoria. La fe es parte de nuestra vida. Nosotros caminamos por fe, vivimos por fe, estamos en la casa del Señor por fe, creemos a un Dios invisible por fe, pero que habla, que escucha, que nos acompaña. Eso es fe. La fe mueve montañas. La fe hace cosas increíbles en nuestra vida. Y Jesús quería demostrarle a aquel hombre que solamente enviando una palabra a su hijo iba a ser sano. Así como hoy yo te estoy hablando a ti. Una palabra de fe puede traer sanidad a tu casa, a tu hijo, a tu nieto, a tu amigo, donde esté la enfermedad. Una palabra de fe puede traer el milagro más grande que hayas vivido. Tercero, lo que rescatamos de esta hermosa historia: la fe que vale es la fe que actúa. Dice, la fe sin obras, ¿qué cosa? Es muerta.
La fe sin obras es muerta. Debemos actuar en la fe. Debemos caminar en la fe. Debemos esforzarnos. Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Yo me imagino que aquel día Jesús con aquel noble conversando y la desesperación de aquel noble, de aquel hombre, pensando en su hijo, y Jesús le estaba enseñando algo de fe. Estaba cimentando en su corazón una fe genuina en Jesús. Porque quizás si Jesús hubiera ido a la casa, hubiera sanado al chico, y se hubiera ido para la casa y se acabó todo, y no, quizás no hubiera creído. Y hubiera sido simplemente un momento especial de la vida de aquel hombre, de aquel hijo. Pero Jesús debía mostrar la fe a todos los que estaban ahí alrededor. Nunca debemos olvidar que los prodigios que hacía eran señales. Los prodigios que hacía Jesús eran señales que indicaban alguna verdad que quería compartir acerca de su persona o de su obra. Jesús, cada señal, cada señal, cada milagro era una verdad espiritual de su persona y de su obra. Era para despertar la fe de la gente que lo veía, que lo acompañaba. Todo lo que él hacía, todo, si ustedes se fijan en los evangelios, todo lo que Jesús enseña y todos sus milagros y sus señales tienen un propósito y un plan en la vida de cada persona. Tiene una enseñanza. Es por eso que se colocan ciertos milagros en las Escrituras. Porque dicen que si escribieran todos los milagros que Jesús hizo, nos faltarían hojas. Nos faltarían libros para escribir tantos milagros que hizo Jesús. Pero Jesús marcó ciertos milagros para enseñarnos acerca de su persona y de su obra. Es cosa que lea cada milagro, es cosa que lea cada señal, nos enseña. Cada palabra es una enseñanza para nosotros, para que nuestra fe comience nuevamente a despertar. Ya hemos estado mucho tiempo en casa, querido hermano. Quizás mucho de nuestra fe se ha estado congelando, se ha estado enfriando. Hoy es el día en el cual Dios quiere despertar tu fe nuevamente. El caso de este angustiado padre es muy común también en nuestros días. Así que Jesús aprovechó esta ocasión para enseñarnos a todos nosotros, a usted y a mí, un principio fundamental. Escucha bien, iglesia, un principio fundamental. La verdadera fe debe apoyarse en su palabra. La verdadera fe debe apoyarse en su palabra. Es un principio fundamental en la iglesia de Cristo, sin tener necesidad de ver señales o milagros. ¿Escuchó bien, iglesia? Sin tener necesidad de ver señales o milagros, aunque son necesarios. Pero usted no necesita señales o milagros para creer. Usted necesita la palabra para creer. Necesita la palabra para conocer a Cristo, para conocer su verdad, su amor. Las señales son para que conozcamos la persona de Jesucristo, el amor de Cristo. Además, tenemos que tener presente que Satanás también es capaz de realizar señales y milagros para engañar al hombre. Satanás también tiene esa capacidad de realizar señales y milagros para engañar. Recuerde que Satanás es un ser maligno que constantemente quiere confundir a las personas y siempre copia, imita todo lo que Dios entrega. Y también Satanás realiza señales y milagros para engañar. Esta es una táctica del anticristo cuando venga. Por eso que la palabra nos debe ayudar, fortalecer, enseñar, guiar.
Porque se levantarán muchos anticristos, muchos falsos profetas en estos tiempos y harán señales y milagros, pero estarán engañando a la iglesia. Porque se están apoyando solamente en los milagros, en las cosas que están viendo, pero no se están apoyando en la palabra de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 8, 9, en la NTV dice, así dice la palabra del Señor sobre Satanás, dice: entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre, dice, vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Milagros falsos. Lea la Biblia, ahí está en Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 9. Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. ¿Y sabe por qué? Dice, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Poderosa palabra, ¿verdad? Qué maravilloso que Jesús nos enseña que las señales y milagros no salvan. Porque Satanás también va a hacer señales y milagros falsos. Dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar. Escucha bien, iglesia, engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. ¿Cuál es la verdad? Cristo. No quieren amar y aceptar la verdad. Muchos se niegan a aceptar a Cristo. Muchos se niegan a aceptar a Cristo en su corazón. Y quieren solamente las cosas pasajeras, momentáneas. Satanás engaña con milagros. Muchos son confundidos con santos, con imágenes, con dioses, que creen que son Dios que les está ayudando. No es así. Son realmente del enemigo para confundir. Vuelvo a decir lo siguiente, y quiero que quede grabado en su mente y en su corazón. Los milagros no salvan, solo la fe en Jesucristo puede salvar al hombre pecador. Los milagros no salvan, escucha bien, iglesia. Solo la fe en Jesucristo puede salvar al hombre pecador. Jesús estaba enseñando una gran verdad a este noble y hoy nos está enseñando una gran verdad a la iglesia de Jesucristo. Que dejemos de colocar nuestra mirada en las cosas superficiales y coloquemos nuestra mirada en Cristo, en lo más importante. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó. No es difícil imaginar del padre, mientras pensaban que su hijo, escucha bien, que su hijo se estaba muriendo. Yo no sé si puede entender o puede captar la idea de aquel hombre. Esta es una verdad, no es una fábula, es una verdad que estaba viviendo ese hombre. Es un hecho real que estaba viviendo, es una persona natural que estaba viviendo un momento de desesperación. Ese padre estaba angustiado porque su hijo estaba muriendo. Estaba muriendo, estaba triste, necesitaba que Jesús sanara a su hijo. Él no estaba preparado para tener una discusión teológica con Jesús. No le interesaba hablar de algo teológico con Jesús, acerca de cómo hizo los milagros, cómo lo haría, no. Solamente él estaba pensando en su hijo. Y miraba a aquel maestro, miraba a aquel Jesús maravilloso. Le decía, Jesús, desciende a mi casa, que mi hijo se está muriendo. Jesús estaba enseñando a aquel hombre que la fe es importante para caminar en estos tiempos. La fe debe ocupar la vida del hombre. La fe en Cristo Jesús debe ocupar toda la vida del hombre. Este hombre estaba preocupado por la salud de aquel hijo. No le importaba nada de lo que estaba alrededor. Lo único que pensaba era en su hijo. De ahí renueva su clamor,
Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, por favor, desciende antes que mi hijo muera. Pero como hemos dicho, el Señor veía la necesidad del hijo enfermo. Él sabía que aquel muchacho estaba enfermo. Recuerden que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, está en todo lugar. Jesús le estaba dando una lección a aquel hombre. Jesús sabía que ese niño estaba en aquella cama postrado con fiebre, a punto de morir. Él sabía perfectamente, Jesús sabía. Jesús sabía perfectamente. El Señor no solo veía la necesidad del hijo enfermo, también estaba preocupado, ¿sabe por qué? Por la fe del Padre. Jesús estaba más preocupado de la fe del Padre. De hecho, casi nos podríamos atrever que este punto central de este mensaje, de esta palabra, de esta historia maravillosa de Jesús, tiene que ver con la fe del Padre. O quizás con la fe tuya. Tú que estás mirando acá, esta palabra quizás es por la fe tuya. Jesús estaba mirando la fe del Padre. Trabajando en la fe del Padre. Motivando la fe del Padre. Enseñando una nueva verdad para él que no le conocía. Lo interesante es que el Señor atendió a la súplica del Padre. Qué maravilloso cuando Jesús escucha nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras intercesiones, nuestras oraciones. Jesús atendió, escuche bien, atendió la súplica del Padre, escuchó, le puso atención a aquel Padre, se dio el tiempo en medio de la multitud de personas que estaban alrededor de él, de escuchar a aquel hombre, porque no era cualquier hombre. Escucha bien, iglesia, aquí hay una gran verdad. Era un noble de la corte del rey. Era una persona importante que fue donde Jesús. Para todos los que estaban ahí quizás fue sorprendente que un noble de la corte bajara y descendiera a la humildad, a humillarse delante de aquel hombre de Dios. Jesús está presente en cada vida de nosotros, en cada etapa de nuestro existir. Miren, no le acompañó hasta Capernaum Jesús. Es lo interesante que Jesús hace cosas extraordinarias. No le acompañó después de haberle dado todo un mensaje, quizás en ese momento le habló de las maravillas, de la fe, del poder. Quizás le contó, mira los milagros que se han hecho. No le acompañó. O quizás él pensó en algún momento, bueno, con todo esto, Jesús me va a acompañar a la casa. Va a ir a mi casa y va a orar por mi hijo y se va a sanar inmediatamente como ha hecho milagros. Tampoco hizo ninguna señal en aquel momento. Ni apeló a alguna oración emocional. Nada. ¿Sabes lo único que hizo Jesús? Le dio una palabra. Y hoy, iglesia, tú necesitas solamente una palabra de fe del Señor. Lo único que le dio una palabra a Jesús. ¿Cuál fue la palabra? Le dijo, ve. Lo único que le dijo, ve. Tu hijo vive. Quizás hoy día podríamos decir, Señor, necesito que oren por mí, por mi causa, y voy a llevar esta fe y la voy a colocar sobre mi hijo. Pero el hijo solamente ve. Ve, 2 letras. Ve. Tu hijo vive. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Es lo que estamos enseñando hoy día. Es lo que usted debe entender, querida iglesia. La fe debe descansar únicamente en la palabra de Dios. Por eso que los testimonios que vemos que ellos se han afirmado en la palabra. Aquellos testimonios que ustedes escuchan
y que ven en nuestras redes sociales son hermanos que han creído a la palabra de Dios. Y su confianza está puesta en Cristo Jesús, no en la iglesia, no en el pastor, no en la corporación, sino solamente en su palabra escrita por Dios mismo. Este hombre primero oyó, luego creyó. Comenzó creyendo en el poder de Jesús para hacer milagros. Mire la historia de este hombre. Comenzó creyendo en el poder de Jesús que hacía milagros. Él fue por eso a aquel lugar. Él fue creyendo en el poder de Jesús que hacía milagros. Con esa intención él fue a aquel lugar. Más tarde creyó a la palabra de Jesús y obedeció fielmente. Comenzó creyendo en el poder, en los milagros, como muchos llegan por los milagros, pero después más tarde creen en la palabra de Jesús. Hace unos días hablábamos que todos llegan al Señor por una necesidad, y estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sea cual sea el nombre de la necesidad, todos llegamos donde Jesús por una necesidad, ya sea física, emocional, familiar, sentimental, como sea. Todos llegamos a Jesús con alguna necesidad. Llegamos por un milagro, llegamos por una señal, porque sabemos que en aquel lugar Dios está haciendo milagros, Dios está transformando vidas, como lo ha hecho nuestra iglesia. La gente viene a la casa del Señor, viene a la iglesia, pero después de eso, ellos creen en la palabra. Porque es ahí donde está lo más importante. Creyó la palabra que Jesús le dijo. La fe verdadera no consiste en creer cualquier cosa. En creer cualquier cosa. Eso fácilmente puede ser superstición. Hoy día lo vemos o lo hemos visto por años. La superstición en cosas. Hay que aclarar que desde la perspectiva bíblica, la fe que Dios espera de nosotros debe estar basada ¿en dónde? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? En la palabra. En la palabra revelada. Esta es la razón por que el apóstol Pablo enseña a la iglesia que está en Roma. Y lo afirma, dice Romanos 10, 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. Es ahí donde viene la fe. Ahí anote ahí Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Ahí viene el poder de Dios sobre nosotros. Cuando creemos su palabra. Cuando no ignoramos su palabra. Cuando la hacemos parte de nuestra vida, su palabra. Cuando leemos el Antiguo Testamento y aquellos milagros sorprendentes, casi imaginables. Pero nuestra fe dice que la palabra tiene el poder. Dice, porque así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Como vemos, hay una estrecha relación entre la fe y la palabra. Están unidas. Están muy unidas, querido hermano. Si tienes una necesidad hoy en día, tu fe y la palabra deben ir acompañadas, juntas. Pero desgraciadamente vemos muchos casos en que nos sorprende cómo personas han cambiado su fe en otras cosas. Por ejemplo, una persona presume de que la fe tiene que ver con el santo de su localidad, con un santo de su local, de su población, de su comuna, de su ciudad. Creen que la fe está ahí. Yo he visto personas que están ahí en aquel lugar, un santo que está por aquí en Peñaflor, donde la gente yo la veo que está arrodillando y le hablan, y creen que su fe está ahí. O en una virgen favorita, porque hoy día hay muchas vírgenes para todos los gustos. Imágenes de virgen hay para todo.
para todo hay vírgenes. Y presumen que la fe está puesta en ese ídolo, en ese trozo de yeso. Mi mamá decía, ese mono que está ahí. Esto es algo muy frecuente dentro de algunas religiones, pero hay que preguntarse, ¿dónde ha mandado Dios en su palabra? Por eso es que es importante su palabra. ¿Dónde ha mandado Dios que debamos depositar nuestra fe en santos o virgen? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia? Díganme, por favor. Lo que vemos es que ha dicho Dios y nos prohíbe poner nuestra confianza en nada que no sea Él mismo. Recuerden que el viernes decíamos que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie ni con nada. Porque todo lo demás que está fuera de Él es idolatría y Dios condena la idolatría. Pero si nosotros encontramos una promesa clara en su palabra, podemos, apropiarnos de esa palabra, de esa promesa que está en la Biblia y orar con fe para que se cumpla en nosotros. ¿Ok? ¿Me está entendiendo, verdad? Es importante leer la palabra del Señor porque ahí hay una promesa y muchas promesas. Le voy a dar una. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de fe, de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo voy a repetir. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pídala. Aquí tenemos una promesa concreta que cualquiera de nosotros podemos quizás pedirle al Señor. Fe, Señor, fe, necesito más fe. Y si lo hacemos así, Dios la concederá sin ninguna duda. Y por supuesto, cualquier persona que pida la salvación a Dios con arrepentimiento, los que están hoy día, quizás algún amigo está conectado, que no conoce a Cristo, que primera vez se conecta con nosotros como iglesia, y usted necesita salvación de Dios con arrepentimiento y fe, escucha bien, también la vas a recibir, porque Dios lo ha prometido. Dios salvará a todo aquel que pida, a todo aquel que se arrepiente y con fe, Dios le salvará. Es su promesa, es su palabra es verdad. Es clara y precisa. Ya me queda poco. Número 4 y último. La enseñanza de este noble y que Jesús nos enseña. El poder a la obediencia. El poder a la obediencia. El poder en obedecer a Dios. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y obedeció. Simplemente creyó y obedeció. No la alegó, dijo, no, espera un poco, Jesús, yo soy un noble, te ordeno que vayas. No hago nada, entonces tú no sirves. No dijo nada, simplemente obedeció y se fue a su casa con fe, creyendo que Jesús iba a hacer ese milagro. Iglesia, tú que estás escuchando en este día, Dios puede hacer un milagro ahí donde estás. Porque Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. Está en este lugar, pero también está en tu casa, en tu habitación, donde estés, en el hospital, donde te encuentres. La sanidad de Dios puede llegar a tu vida. ¿Sabes lo interesante de todo esto? Que podemos imaginarnos. El relato nos dice que este hombre volvió a su casa. No se cortó el relato en ese momento. Quizás hubiera cortado el relato y dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre se fue. Y quizás hubiera quedado ahí el relato. Y quizás no hubiéramos conformado con ese relato. Pero sigue hablando que él caminó y fue, y llegaron sus siervos. Hay una historia más adelante.
Suponemos que quizás durante su viaje de regreso habría un sinfín de pensamientos en aquel hombre, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos quizás pensamientos en nuestra mente? Quizás el enemigo quiere robar la semilla de fe. ¿Cuántos han recibido un milagro del Señor? Yo soy uno de ellos. Bueno, yo he recibido hartos, bastante. Pero yo creo que usted que me está escuchando también ha recibido milagros del Señor. Y algunos milagros son tan profundos, tan fuertes, que a veces usted lo cree con todo su corazón, pero quizás el enemigo en su trayecto, en su caminar, el enemigo colocó algo en su mente y la confundió, lo confundió y lo sacó y le sacó esa semilla de fe. ¿Sabe qué? Este hombre caminó de vuelta a su casa, que no era poco el trayecto que estaba por iniciar. Volvió a su casa de regreso, como nosotros de repente tenemos pensamientos que comienzan a trabajar en nuestra mente. Pensamientos, y el enemigo quizás comienza a sembrar en nosotros incredulidad y nos quiere robar la fe. Pero este hombre caminó quizás pensando en la palabra que Jesús le había dicho, solamente dijo: ve, tu hijo está sano, tu hijo vive. Él se fue con ese pensamiento simplemente, por la palabra que Jesús le había dicho. Y él había creído esa palabra simplemente porque él volvió, simplemente se devolvió y se fue para su casa. Escuchó la palabra de Jesús y se fue. Nada más que eso. Le infundió ánimo, seguridad, paz a aquel hombre. Ese hombre se fue tranquilo a su hogar. Es una experiencia maravillosa para aquel hombre y para muchos de nosotros. Es por eso que es tan importante hoy en día, cuando la palabra viene a nuestra vida, cuando el milagro viene a nuestra vida, cuando las señales vienen a nuestra vida, debemos creer en su palabra y debemos guardar su palabra y, lo más importante, atesorar nuestra fe en Cristo Jesús, que Él tiene todo el poder. Esta es una experiencia quizás que todos hemos puesto nuestra fe en Jesús, en el Señor, lo hemos puesto. Hemos colocado nuestra fe en el Señor. Yo creo que muchos han colocado su fe en el Señor, en algún milagro, en alguna sanidad. Todos nosotros hemos golpeado la puerta del cielo para decirle: Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, restaura mi familia, restaura mi casa, restaura toda mi vida. Quizás muchos hemos golpeado la puerta del cielo. Quizás Dios nos quiere motivar a cultivar nuestra fe. Todos los días cultivar nuestra fe con su palabra, para enseñarnos, para motivar a ser buenos hijos del Señor, que creamos su palabra en todo momento. Nosotros también atravesamos en este mundo como un valle de sombra, de muerte. Todos nosotros estamos constantemente viviendo experiencias sobrenaturales, quizás de persecución, de muerte, de enfermedades. No estamos exentos a todo eso. Todos estamos preparando nuestras maletas para que un día, cuando Dios así lo designe, vayamos a ese lugar maravilloso, ese hogar celestial, con la seguridad y confianza que su palabra nos da. Todavía no hemos visto la plenitud de su salvación, aún no la hemos visto, pero la confianza en su palabra nos llena de gozo y ánimo para no desesperarnos, para seguir confiando en su palabra. Todavía no vemos la plenitud de su salvación, pero un día la veremos. Un día veremos el gozo del Señor en nuestras vidas. Veremos ese lugar maravilloso preparado para nosotros, pero eso es fe. Confianza en Dios, no es una fe momentánea, que hoy día amo al Señor, hoy día no lo amo porque no me concedió mi deseo, porque no me sanó, porque no hizo esto otro. No, Dios es un Dios real, es un Dios que hace milagros, que restaura, pero está en la voluntad divina de Él. No le podemos decir a Dios lo que tiene que hacer, no le podemos obligar a Dios lo que tiene que hacer, como algunos otros pastores y
que hablan, que casi obligan a Dios. Se equivocan. Dios lo hace en su infinito amor y comprensión, porque Él sabe nuestras necesidades. Jesús sabía la necesidad de aquel hombre, sabía perfectamente. Este hombre no podía obligar a Jesús. Simplemente escuchó. Dice que sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, palabras nuevas, dice la Biblia. Sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. ¿Qué le dijeron? Tu hijo vive. Los siervos del oficial notaron la súbita mejoría del hijo, fue casi instantáneo. Y yo creo que no tuvieron paciencia de esperar. Vamos a ir a buscar a nuestro amo para esperar lo que llegue y le vamos a dar la buena noticia. Tu hijo está mejor, tu hijo se ha sanado. No sabemos qué pasó, algo fue instantáneo. Fue instantáneo, fue un milagro. Estábamos mirando a tu hijo, cuidándolo, y de repente se sanó. Se levantó, se restauró, algo sucedió. Entonces el padre dice, averiguó en qué momento el niño, mire el padre, mire la fe. Mire lo interesante de lo que hace el padre. Investiga. Para aumentar la fe de él. Recuerde que él venía de 25 kilómetros, casi un día de camino, por lo menos. Venía pensando, quizás llegaré a la casa, mi hijo estará sano, como dijo el maestro. ¿Estará sano? Pensando, casi un día caminando. Pensando, y cuando vienen ellos corriendo, quizás él los vio, que vienen a decirme una buena o una mala noticia. Pero ellos venían saltando contentos y alegres, maestro. Le venían diciendo, Señor, tu hijo vive. Sus siervos salieron, tu hijo vive. Es por eso que entonces dice, el padre averiguó en qué momento el niño comenzó a estar mejor. Y él calculó y dijo, fue en el momento que Jesús dio la palabra. Fue en el momento que Jesús dio la palabra. Me puedo imaginar el rostro y puedo sentir el corazón de aquel padre cuando justo a esa hora Dios le dijo, ve, tu hijo vive. Él creyó la palabra. Y cuando le dijo a los siervos, le dijo, ¿a qué hora fue más o menos? Fue a esta hora. Fue justamente la hora en la cual Jesús me dijo, tu hijo vive, ve solamente. Con esto el padre tuvo que aprender también que el método elegido por Jesús para sanar al niño era el mejor. Era mucho mejor del cual él estaba pensando. Porque quizás le dijo, Jesús, ayúdame, vamos a la casa. Se hubiera pasado un día, o quizás 2 días en llegar a la casa del hijo. Pero Jesús lo hizo instantáneamente, en el momento, a distancia. A la distancia envió la palabra de fe y sanó a su hijo. ¿Es que acaso no es mejor seguir el consejo del Señor que nuestros propios consejos? ¿Acaso no es mejor confiar en Dios que confiar en nosotros mismos o lo que dice el mundo o lo que dicen los médicos? ¿No será mejor confiar en Dios porque Él tiene todo planificado? El método que estaba usando este noble no era el mejor. Jesús tenía el mejor método, la palabra, que iba a ser enviada directamente al corazón primero del Padre. Y es lo que necesitas tú en este día, que la palabra vaya a tu corazón para que creas en el Dios Todopoderoso al cual servimos y amamos con todo nuestro corazón. Miren lo interesante de toda esta historia. Recuerden que les dije hace un momento atrás que todo milagro, toda sanidad tiene un mensaje, tiene una enseñanza o tiene un propósito en la vida. El evangelista Juan nos enseña y dice que creyó él y toda su casa. Yo creo que muchos de los que están viendo este mensaje fueron los pioneros para buscar una palabra del Señor.
fueron los pioneros que se acercaron a Cristo. Y a través de ese primero, su casa, toda su casa creyó al Señor. Y qué bueno que hoy día tuvimos un testimonio de nuestra hermana Leonor. Qué interesante que venga el mensaje. Justamente en la mañana, mientras estaba revisando nuevamente el mensaje, venía esto a mi corazón. Que déjeme hacer un poquito de historia, si me dan unos segundos. Nuestra hermana Leonor llegó un día jueves, todavía recuerdo un día jueves a nuestro servicio de reunión de los días jueves. Ella llegó solita a la casa del Señor y comenzó a venir los días jueves y después los domingos y empezó así constantemente. Hoy voy a hacer un poquito más corto el testimonio, pero hoy toda su casa creyó. Yo cuando escucho a su esposo, Rodolfo, y cuando lo escucho hablar, dice, el Señor cambió mi vida. Jesús cambió mi vida. Cuando escucho que su hijo, sus hijos también dicen, Jesús cambió nuestras vidas. Eso es un motivo de darle gracias al Señor. Quizás Leonor está escuchando, viendo este mensaje junto a su esposo ahí. Mire cómo fue. Hubo una necesidad. Pero esa necesidad suplió todas las necesidades de su casa. Dice Juan, el apóstol Juan dice y añade, creyó él y toda su casa. A través de ese milagro creyeron todos en su casa. Es cierto que el Padre ya había creído por la palabra que Jesús le había dicho, pero debían ver también los otros que fue a través de la palabra de Jesús. ¿Y quién tenía que convencer de todo eso? El Padre. Él tenía que convencerlos. Porque quizás los siervos dicen, no, César, no, porque le dimos una agüita o le dimos esto otro. No, él tenía que convencer a sus siervos que fue por la palabra enviada por Jesús. Por eso, ¿a qué hora fue? Les dijo, ¿a qué hora fue? A tal hora. Entonces dice, sí, fue en la hora que Jesús dio la palabra. Entonces este milagro le pertenece a Jesús. Le pertenece al Señor. Entonces crean lo que vi, lo que escuché, que a la hora señalada Jesús sanó a mi hijo 25 kilómetros lejos de este lugar. Solamente envió la palabra, le dijo el Padre, y yo creí a la palabra. Y mi hijo se sanó a través de la palabra enviada por Jesús. Jesús puede enviar una palabra en este día para tu vida, para sanar tu corazón. Quizás que estás con problemas, quizás tu corazón está así, duro, que aún no dejas que la palabra penetre en tu corazón para sanar heridas del pasado. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti, que Dios pueda traer sanidad a tu corazón. Es interesante todo esto. Él tenía nuevas evidencias del poder de Jesús. Ese hombre tenía evidencias claras que Jesús había hecho el milagro. Jesús trató con el corazón del Padre, trató con la fe de ese hombre para traer la sanidad a su hijo. La fe de ese hombre para traer la sanidad a su hijo. Quizás Dios está probando tu fe para traer la sanidad de tus hijos, de tus nietos, de tus vecinos, de tu familia, donde quiera. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, iglesia, de animarnos y fortalecernos en la fe en Cristo Jesús. Toda la familia creyó, se extendió la fe, no solamente al padre, sino también a la familia se extendió la fe. Como testimonio también, siempre cuento este testimonio, pero a través de la fe de una mujer, de mi madre, llegó toda la salvación a mi casa. A través de una mujer, una necesidad que había en una mujer, una desesperación en aquella mujer, vino la sanidad, no solamente a ella, sino a toda la casa. Los milagros pueden llegar hasta tu hogar, así como al hogar del oficial. Escucha bien, iglesia, puede llegar hoy a tu hogar la salvación, la sanidad, la restauración, los milagros pueden llegar a tu casa. Pero la salvación llegará solamente con la decisión de entregar tu vida a Jesús,
Aquellos que están escuchando por primera vez el mensaje, la salvación llegará solamente con la decisión de entregar tu vida a Jesús. Recuerda, los milagros no salvan. Solo la fe en Jesús hay salvación. Voy a terminar con esto. El oficial creyó por completo a lo que Jesús le dijo. Él se fue confiado en la palabra de fe. O podríamos decirle al Señor como aquel hombre: desciende antes que mi hijo muera. O quizás le diríamos al Señor: desciende hoy antes que mi fe muera. Estoy a punto de hundirme. Y necesito, Señor, que desciendas a mi vida, porque mi fe se está muriendo. Quizás hay alguno que está en esa situación. Quizás el Señor te diría: mejor tú sumérgete en las aguas de la sanidad, en las aguas de la fe, así como aquel general Naamán el sirio, cuando dijo: ve y sumérgete en las aguas. Y no solo una vez, le dijo 7 veces: sumérgete. Está motivando la fe de los hombres a través de su palabra. Pero lo más importante es que cuando nos sumergimos en la fe de Cristo, nos limpiamos, escucha bien, de toda incredulidad. Y dejamos que el Espíritu Santo nos sumerja nuevamente en un río nuevo, en un río de la fe. Y sacarnos de esa frialdad espiritual. Y encender en nosotros el fuego del Espíritu Santo con una fe nueva, renovada. Porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante para el cristiano, la fe es importante para un hijo nuevo, nacido de nuevo. Pero la fe es para creer en Cristo Jesús. Es la fe que Dios deposita en nosotros todos los días. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Jesús necesita solamente una pequeña semilla de fe para hacerla crecer sobre tu vida, sobre tu familia. Siento en mi corazón, siento en mi espíritu, que aquellas personas que dieron ese paso de fe, que fueron los pioneros, y hoy día sus familias, sus generaciones conocen a Cristo, han sido recompensados eternamente en los cielos, sin ninguna duda. Y sus nombres están marcados en los libros del cielo. Quizás sigues pasando momentos difíciles, pero tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Que fuiste el que dio el primer paso de fe. Aunque todo estaba contrario a tu vida, aunque todos se negaban a creer en Jesús, tú decidiste creer en Jesús. Y a través de ti muchos creyeron. Así que alégrate en el Señor. Regocíjate en Cristo, porque Él es tu salvación. Amén. Vamos a orar. Se nos fue volando la hora muy rápido, pero quiero orar por ti. Aquí nos ponemos de pie para orar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro ahí en su casa? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro quizás a un familiar, a un hijo, a un nieto, como llegó un mensaje estos días de nuestra hermana Teresita, que está pidiendo oración por su nieto que está con un problema, con un cáncer, creo? ¿Usted cree que Dios puede hacer un milagro a la distancia? Yo creo que sí. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Yo creo que Dios puede hacer cosas extraordinarias que a veces ni siquiera entendemos cómo Dios lo hace. Pero lo hace. Simplemente Él lo hace. Porque a Él le gusta hacer cosas
maravillosas para sus hijos. Él siempre quiere sorprendernos con su amor. Y hoy no va a ser la excepción, iglesia. Hoy Dios te va a sorprender. Escucha bien, todos los que se han quedado con nosotros, aquellos que están enfermos. Veo también el corazón de muchas personas, pero también colocamos hoy día, Señor, a nuestra hermana María Canales, a su hijo Alejandro, que están afectados, Señor, quizás con un problema en sus riñones, su sangre, sus arterias, sus células quizás han sido afectadas, sus órganos han sido afectados. Pero hoy, Señor, envía solamente la palabra. Envía solamente la palabra sobre la casa de aquella familia, Señor. Porque todo tiene un propósito, tiene un plan divino a través de los milagros. Hoy en este día, Señor, oramos, Señor, también por nuestra hermana Edith, por Jeremy, Señor, por Leonor, por el nieto de nuestra hermana Teresita. Por todos aquellos que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Solamente una palabra de fe traerá la sanidad que tú necesitas, Padre. Solamente envío tu palabra. Para el que cree todo es posible. Es tu palabra, Señor, está escrita. Para el que cree todo es posible. Jesús te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En tu casa, en tu familia. Señor, oro por aquella persona, Señor, que está mirando el televisor o está en su dispositivo, que está con una enfermedad en su sangre. Señor, en esta hora, Señor, enviamos la palabra de fe, Señor, a la distancia, que tú les sanas, Señor. Señor, hay personas que están con un problema en su corazón, están con problemas de arritmia cardíaca, problemas fuertes. Enviamos la palabra de fe sobre aquellas personas. Señor, hay personas, Señor, que podemos ver, Dios mío, que están con ese problema de diabetes, Señor, que ha estado atacando fuertemente los organismos, Señor, de una mujer, de un hombre. Enviamos la palabra de fe, Señor, sobre ellos. La palabra de fe, ve solamente, ve y cree al Señor. En el nombre de Jesús enviamos la palabra, la unción de Dios. La unción de Dios está en este lugar, pero también está ahí en tu casa. Si tienes a alguien a tu lado que está con alguna enfermedad, solamente colócale su mano en su costado, donde esté. Cree a la palabra. Cree a la palabra. Jeremías 33 dice, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes verán a tu vida. Dios es el Dios sanador. Dios es el Dios restaurador. Dios es el Dios de milagros. Solo Él tiene el poder para llegar a tu casa, para llegar a tu casa, para llegar a tu habitación. Si estás en una sala de hospital en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, Señor, puedo sentir tu presencia, Señor, fluir en este momento a través de las redes, Señor, a través de esta señal, Señor. Cierra tus ojitos ahí donde estás y solamente cree a la palabra. Vamos a escuchar testimonios de milagros que están cayendo en tu casa. No es emoción, es verdad, es algo real. Dios está haciendo milagros en tu vida por escuchar su palabra, por escuchar su verdad. Y la verdad te hará libre. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él, porque Él es la verdad. Él es el milagro en tu vida. Cuando llegó la salvación a tu casa, es el milagro más grande que ha llegado.
Cree solamente, cree a su palabra, cree en su poder. No necesitas ver milagros, necesitas creer en Jesucristo solamente. La gente creía en Jesús y venían los milagros. Oh, sí Señor, puedo sentir su presencia. Amado Espíritu Santo, ahí donde estás en tu casa, en tu habitación, hay una presencia de Dios que está cayendo sobre ti. Solo recíbela. Eso es fe. Hoy el mensaje fue de fe. De fe. De fe solamente que Dios está colocando en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos unimos como iglesia. Por todos aquellos que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Por esta situación del COVID. Oramos por esas vidas, Señor, que tú las saques de ese lugar, que tú, Señor, saques ese virus en el nombre de Jesús y restaures vidas, familias, Señor. Oramos por nuestra iglesia Cordero de Dios, la bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas, su familia, su casa. Declaramos abundancia de paz en su hogar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y los que estamos en este lugar, Padre, llénanos de tu gloria, de tu presencia. Inúndanos, Señor, de tu amor. Dios mío, necesitamos más de ti. Gracias por guardarnos, por cuidar nuestras vidas, nuestra salud, por cuidar nuestra economía, Señor, por cuidar nuestros trayectos, Señor, diarios. Te bendecimos y te honramos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros en cada momento y estás en la casa de mis amigos y hermanos ahí, disfrutando este tiempo contigo. Oramos al Señor que esta palabra haya sido de bendición para su corazón. Dejarles motivados para el día miércoles. Tendremos un grupo hogar diferente con personas diferentes para que usted disfrute una palabra del Señor. Y el día viernes nos reunimos con un tiempo de enseñanza para volver el próximo domingo nuevamente a disfrutar de su presencia. En el nombre de Jesús. Los dejo, me despido de ustedes, pero vamos a colocar una linda alabanza de júbilo, de alegría. Amén. Dios les bendiga. Vamos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos a decirlo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi Rey. Que me hace vibrar, el que me hace
Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar.